Agua viva, agua en movimiento, cae del cielo, asciende evaporada, se hace nube, es una con el aire. Sobre la tierra corre, en nuestras venas, mana de la entraña, está en los océanos y en los ríos, en los seres vivos, es más allá de nosotros, de nuestros tubos y mangueras, planeta agua, que fluye y se contiene permanente. Hablar del agua puede resultar tan vasto como el agua misma. En este recorrido, fijaremos nuestra atención en un espacio nada pequeño, pero cercano, nuestro, la cuenca de Jovel. Bueno, una cuenca es un territorio de drenaje de aguas superficiales, es decir, todo lo que llueve en una cazuela, por ejemplo, todo lo que llueve dentro de la cazuela, ahí se forman ríos, se forman arroyos, manantiales, humedales. Esa es una cuenca. Un concepto integrado por aspectos geográficos, económicos, sociales y culturales, con un elemento en común, el agua. Chiapas es uno de los estados más húmedos del país. Por su territorio fluye el agua de las cuencas del Grijalba y el Usumacinta. La cuenca de San Cristóbal es tributaria de la del río Grijalba. Se formó hace 20 millones de años cuando el volcán Sontehuitz hizo erupción generando un gigantesco hundimiento. El fondo de la enorme cazuela está a más de 2100 metros sobre el nivel del mar y es bordeada por montañas que alcanzan hasta los 2800 metros. Las montañas principales son el Sontehuitz, el Huitepec, el Ecatepec y el Moshbiquil. Tiene una superficie de más de 27,000 hectáreas. Incluye en su mayor parte al municipio de San Cristóbal de las Casas, en menor medida al municipio de San Juan Chamula y pequeñas porciones de Tenejapa y Huistán. La cuenca es cóncava, es decir, ahuecada, y endorreica porque se forma con sus propios escurrimientos. Arroyos y ríos nacen en las montañas de la parte norte y forman una red que descarga al valle de Jovel. Las corrientes principales son el río Fogótico, el río Amarillo, el arroyo Chamula y el arroyo San Felipe. El valle, ubicado en la parte central sur de la cuenca, tiene una superficie de más de 3.300 hectáreas. Es pequeño, incluso algunos dicen que por su tamaño no es un valle. Los científicos le llaman polje, hundimiento cerrado de fondo horizontal con bordes escarpados. En los bosques y cuevas de la parte norte, nace y se capta una buena parte del agua de la cuenca. Aquí todavía se pueden ver hermosos paisajes. Bosques primarios y secundarios mezclados con bosques de pino y roble. Manantiales, arroyos y ríos de agua cristalina forman en las partes bajas humedales de montaña. Entre juncales y cuerpos de agua viven aves, reptiles y peces, todos importantes para el ecosistema, pero sobresale uno por ser endémico, es decir, solo existe en esta parte del planeta. Su nombre científico es Profundulus hildebrandii, conocido comúnmente como popoyote o pez escamudo. Es un indicador de la salud del ecosistema. Las aguas residuales atentan contra la supervivencia del popoyote. La especie puede sobrevivir solamente en los humedales alpestres, que son raros y poco estudiados en México. Los humedales cubrían muchas de las áreas bajas en el sur de la cuenca. Su destrucción continúa por la mala planeación del crecimiento urbano y la degradación del medio ambiente. La cuenca tenía un desagüe subterráneo o sumidero, pero se tapó por asolvamiento y basura, provocando inundaciones en la ciudad. Para evitar esto, el gobierno construyó en 1975
un túnel de más de 4 kilómetros de largo que lleva el agua fuera de la cuenca, hacia la parte sur del municipio de San Cristóbal. Muchos terrenos antes inundados quedaron descubiertos y fueron urbanizados. Hoy, el concreto de la ciudad ha consumido mucho de los humedales. La explotación de bancos de arena y la tala inmoderada destruyen las montañas y afectan la captación de agua. Los humedales sirven de filtro natural y proveen agua a los manantiales, pero lo que resta de ellos, una tercera parte, no son suficientes para tratar las descargas de contaminantes de la población. Algunas partes de los humedales de San Cristóbal fueron decretados reservas naturales en 2008. En la zona rural del municipio de San Cristóbal, las necesidades del agua van en aumento. El agua es utilizada para consumo doméstico y las actividades agropecuarias. Cada vez más arroyos y ríos son convertidos en drenajes. La tala inmoderada para madera, leña o tierras para cultivo y pastoreo acaban con los bosques. Pesticidas y agroquímicos, la erosión de los suelos y la descarga de aguas residuales contaminan arroyos y ríos. Como los de Crustones, ya algo están poniendo, hay barrios que hay gente ya se ponen socio que ya se le pusieron el drenaje, pero nosotros casi no le gustamos porque la verdad este agua la verdad es nuestra vida pues para nos mantenga este comedor. A veces no tenemos agua, este comedor no tiene agua, casi no tiene agua. A veces usamos de lavar nosotros, pero desde en cuando más, a veces cuando no hay agua tomamos de esta agua. Ahora queremos que ya lo cancelen pues el drenaje. Esto es solo el principio. El agua que corre por la superficie antes de entrar a la ciudad todavía se observa clara y transparente. En el centro sur de la cuenca, sobre el valle de Jovel, está hoy la ciudad de San Cristóbal. Tiene cerca de 200,000 habitantes y a ella llegan miles de turistas y pobladores más durante el año. Aparentemente hay mucha agua, pero la población y sus visitantes no están exentos de sufrir escasez y contaminación. Como bien común, todas las personas usamos el agua, y mucha agua es utilizada, incluso desperdiciada. Pero decirlo en lo general no es suficiente. En esta parte de la cuenca hay varios tipos de uso del agua: el doméstico, el agrícola, el comercial, el institucional y el industrial. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, SAPAM, maneja el agua entubada de la ciudad que se alimenta de 9 pozos. Según SAPAM, en la ciudad sirve unos 6 millones de metros cúbicos al año, es decir, 16.400.000 litros diarios de agua, unos 860.000 garrafones de 19 litros. Algunos investigadores consideran que la cantidad anual extraída en todos los pozos de la cuenca puede alcanzar los 15.000 millones de litros, es decir, unos 790 millones de garrafones al año. En la ciudad, el agua que se usa en las casas es la de mayor consumo. Representa 2/3 partes del agua que se extrae. Por cada 3 litros servidos por SAPAM, uno se pierde en fugas por tuberías dañadas y despilfarro. De cada 10 litros que se usan, 8 se van como aguas residuales a los drenajes y cauces. Otro factor que incide en la presión por el agua es la afluencia de turistas a la ciudad, cerca del 1.000.000 por año. El incremento de población y la escasez del suministro de agua dieron como resultado una estrategia de la élite político-económica de la ciudad para asegurar un volumen alto en la zona centro. Aseguraron a un bajo costo el suministro de agua, tanto para casas como para los negocios de su propiedad. Están también los grandes almacenes. En el caso particular de la Plaza Chedraui, esta fue construida sobre lo que era un humedal. Un sector más que usa de manera masiva el agua es el institucional, como las oficinas de gobierno, las escuelas y universidades, los parques públicos, los hospitales y clínicas, etc. Mientras a la zona centro de la ciudad se le suministra agua todos los días, la periferia recibe agua 3 o 4 días por semana.
La población con menos recursos económicos subsidia de alguna manera a la población que tiene más ingresos. Debido a la imposibilidad del gobierno de brindar agua a toda la población, se formaron sistemas independientes de Zapam. La cobertura de abasto del Zapam es del 95% en la ciudad. El 5% restante lo integra el sistema independiente Chupactic. La otra parte es Alcanfores con no más de 50 usuarios. El sistema independiente que abarca La Hormiga Parte Alta, El Bosque y Getsemaní, y traen el agua desde Taza de Agua, 12 kilómetros de aquí, es un sistema independiente. Ya vemos la presión de grupos organizados para traer el agua y pues las instancias de gobierno se están quedando muy atrás, se ven lentas en sus acciones, ¿no? Mientras que Zapam trata de resolver los problemas operativos, hay organizaciones como la Zona Oriente, han traído ya el agua de por allá, de Tenejapa, ya muy cerca de Tenejapa, del crucero. Otro tipo de gestión del agua que se realiza en la cuenca es la industrial. Una planta embotelladora de refrescos justo encima del acuífero de San Cristóbal y al pie del cerro de Huitepec. La Coca-Cola no es la única empresa en la ciudad que utiliza el agua como un bien privado y de manera comercial, pero por su volumen de extracción y por las inconformidades que ha causado entre la población, el caso Coca-Cola es importante de comentar en lo particular. Del total de agua que se extrae en la cuenca, se estima que la Coca-Cola consume el 2%. Aún así, los volúmenes que se manejan de agua son enormes y las ganancias más. En sentido contrario, la Coca argumenta que ellos cumplen con todas las normas. Por favor, apertura total, pregúntenos. Si hay algo que no les gusta, díganos. Si ven, nuestra empresa tiene distintos impactos ambientales, pero como sistema hemos identificado que la huella ambiental es el agua. Se extraen casi 500 millones de litros de agua al año, es decir, 1.3 millones de litros diarios, algo así como 68,000 garrafones de agua al día. Coca-Cola está extrayendo agua de 2 pozos profundos, de 120 metros cada pozo, 130 metros cada pozo, y que paga muy poco realmente a la Comisión Nacional del Agua. Ellos venden alrededor de 430 millones de pesos al año de refresco y solamente pagan alrededor de 300, 400 mil pesos de servicio de agua a la Conagua. Actualmente la empresa hace una campaña internacional sobre reforestación y limpieza, pero en sentido contrario se benefician cuantiosamente de la extracción del agua sin retribuir a la comunidad lo justo, gracias a una ley federal hecha a su modo. ¿Es posible hacer coincidir los objetivos de vender más agua y refresco con el cuidado del medio ambiente y en particular del agua, su materia prima? En las faldas del volcán Huitepec, habitantes y productores de hortalizas de 6 comunidades usan el agua para sus cultivos y viviendas y consideran que la fábrica de refrescos Coca-Cola y sus pozos han afectado sus manantiales y norias arriba de la montaña. A lo largo de los años, del tiempo, la coca nos va a venir a perjudicar porque está extrayendo demasiada agua y si no nos damos cuenta vamos a tener problemas con el subsuelo que se va a ir hundiendo la tierra. Y agua para San Cristóbal y para los barrios y rancherías del municipio de San Cristóbal ya no va a haber hasta ahí. Actualmente FEMSA, propietaria de la planta, está financiando un estudio que realiza el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, sobre la cuenca de San Cristóbal. Desde que hicimos el primer contacto con la empresa, les hicimos ver que nosotros somos un centro público de investigación federal y que tenemos una responsabilidad ética y moral con la sociedad, en donde nuestro compromiso es entregar información imparcial, no información sesgada. La empresa estuvo de acuerdo. En realidad lo que queremos decir en este estudio es contribuir con datos para decir, este es el tamaño de la reserva de agua. La sociedad civil y varios investigadores independientes y académicos coinciden en que la responsabilidad social que presume la Coca-Cola no es de confiar, ya que esconde intereses económicos y de poder sobre el agua.
En apariencia, agua hay en grandes cantidades. Lo que no hay de forma evidente es agua de calidad suficiente para todas las personas. Bueno, no sería potable desde el punto de vista de calidad de agua en términos de microorganismos coliformes. Ahí estamos hablando de que no cumplimos las normas si es un río o si es un manantial. Entre más arriba es un poco más limpia y dependiendo de la cantidad de usuarios que tenga alrededor el manantial. Pero básicamente la principal contaminación del agua está relacionada con microorganismos coliformes totales o fecales. En términos de agua potable o para beber, pues la norma establece que debe haber 0 microorganismos y en el caso de algunas, incluso embotelladoras de San Cristóbal, hemos encontrado que contienen varias unidades formadoras de colonias de estos microorganismos patógenos, ¿no? Nosotros en San Cristóbal todavía tenemos la fortuna de tener manantiales, agua que emerge del subsuelo, como lo vemos aquí en el manantial. Tenemos esta laguna de captación en el humedal que de manera natural se infiltra y se limpia. Ahora, al nosotros bombearla de los cárcamos de bombeo, estamos desinfectándola. Pero los exámenes de bacterias que nos hace la Conagua de manera permanente nos dice que el agua de este valle es de buena calidad cruda. Servida la tenemos que desinfectar, es el único método más económico, más eficiente, el cloro. El agua de las corrientes naturales no puede contar la misma historia. En cuanto entra a la ciudad, su aspecto cambia trágicamente. Al final de su recorrido en el fondo sur de la cazuela, las aguas residuales de la ciudad son conducidas por el túnel a través de la montaña. Fuera de la cuenca, la corriente de agua continúa hacia otros municipios ubicados hacia la depresión central y el río Grijalva, como San Lucas y Sinacantán. El agua, sin tratamiento alguno, es utilizada por más de 16 comunidades para el riego agrícola. Aquí se producen vegetales, hortalizas y frutas que luego se venden en los mercados. El agua, líquido esencial, llega a nuestras vidas y la transformamos en desechos y problemas. Y mientras se desperdicia y escasea, hay tensiones por su uso, entre agricultura e industria, entre los usuarios domésticos y los del uso comercial. Pero el agua refleja otras inequidades y problemas. En muchos hogares, las mujeres cargan literalmente con el agua. La observación número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el agua como un derecho. Y este derecho es básico para el ejercicio de otros derechos de las mujeres y de toda la población, ¿no? El derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, ¿no? Venimos a traer agua hasta acá, donde nace el agua, hasta acá abajo. Ya hablamos de que nos den agua y todo, pero no llega el agua y es lo que más necesitamos. Nos levantamos temprano, a cargar unos 10 viajes. ¿10 viajes? ¿Sí? ¿De cubetas de esas? No, otros más grandes, para todo lo de la casa, pues. El agua como recurso vital no escapa a los intereses político-electorales ni de gobierno. Lo que pasa es que ahora la política de muchos políticos, valga la redundancia, es: te ofrezco cuota preferencial, vota por mí, ¿verdad? El problema es de que a quien impactan de manera negativa es al sistema. Este es un problema cíclico y es anual, pero se intensifica cada que hay cambio de presidente municipal. Entonces, obviamente, los políticos lo utilizan como una herramienta para llegar al poder. La respuesta de los ciudadanos yo la identifico como una respuesta sí apática, pero también de decepción en contra de las autoridades gubernamentales, principalmente porque siempre el manejo de los recursos naturales se hace con aspectos y fines políticos. Los ciudadanos, incluyéndome, creo que debemos de hacer una efectiva participación, una efectiva toma de decisiones, pero vigilando siempre y tratando de
que los políticos no tomen las decisiones. Tenemos que tomar las decisiones los ciudadanos. Que las mujeres somos las que tenemos una mayor relación con el recurso agua y sin embargo somos las mujeres las que no estamos en los espacios de toma de decisiones que tienen que ver con el recurso. Uno de los principales responsables del agua es el gobierno. Sus instituciones burocráticas y sus leyes no han tenido la capacidad de normar y resolver un problema en crecimiento. En el gobierno municipal y estatal, evidentemente, una total falta de planeación y continuidad de las acciones, una aplicación de los recursos que los ha habido esporádica y mal enfocada. Pretexto para impulsar una política privatizadora del agua. El contexto del agua está enmarcado en el proceso de privatización de las políticas neoliberales y el agua es como la última trinchera del proceso de privatización. No solamente entra la privatización de la distribución del servicio, sino el agua misma. Sí hay responsables y yo creo que el principal responsable es la sociedad, las autoridades que no han hecho y no ven más allá de sus narices, las autoridades que elegimos no son las idóneas o no conocen la situación del agua. Es indiscutible que el gobierno no es el único responsable. Como habitantes de la cuenca, ¿cómo asumir entonces nuestra responsabilidad? Nadie escapa a la vorágine de la sociedad de consumo, las grandes corporaciones y los gobiernos neoliberales. Sobre este escenario, enfrentamos una contradicción que no es nueva: sociedad y desarrollo contra naturaleza. Resulta contrastante ver todavía en los manantiales y en los cerros cómo el espíritu del agua es evocado para dar limpieza y salud. Proveer la lluvia y el maíz. ¿En qué momento olvidamos la naturaleza trascendente del agua? Pero vi baca cavili gole ne ati bone muyu no yuk patli mukte uku anos lo ilasti me bone la kises channel di go alinos linos tameke no dis channel no talit san vane skina stodik san vane kaut no ta sandone no hem tet bahlupta kal venta chunsa ali santo pelekto jet mukul jak manvel ne bikitun tosu bikitik noh bal tatu bilum yilelun echeun pi pasta bana mileni ke jaba sa ukum di tibone la mukta ukum tosla pele stokne ke bacha chavili leo bacha ati khuto mo bone ji jaba sa josa sa bacha muta lo yaktik me mikhal to la cheshe chavil des batu kumshi chavil vinalshi Chabil alichal dal tanshi pel lene la shakil yal di tanne kusi shana shuna to muchkil di tatal vinal da yalel wa mukusi oi komti me chal da yalel hunti vinal la hidi me ha shana sha chabal to ne ha chabal to yandi tanne la shakil da cha di hoe la shakil ulun ke chabal sha ulun chabal tatin. Por ejemplo, hay veces llegan a rezar, a pedir apoyo para la economía o para la cosecha o para que haya lluvia en la siembra. Pues antes había unos chorritos de agua que pasa por aquí, unos arroyos, había canales de agua, pero ahora ya hubo un cambio, ya se secaron todos, ya no se ve ese como era antes. Y antes había muchos árboles y ahorita se ve, ya no existe esos árboles grandotes, ¿no? Sí estamos preparados, creo, para hacer otra cosa distinta. Yo creo que estamos con ganas de construir otro modelo, pero sí nos encontramos de cualquier manera con muchas barreras. En la sociedad no vemos en general estas problemáticas y me parece que tenemos que lanzar una campaña muy fuerte en torno a la concientización de lo que puede pasar en los siguientes 5 o 10 años si seguimos a este ritmo.
y pensar que a final de cuentas es el futuro nuestro y el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, y que urge ya hacer algo. Si la situación no cambia, los problemas se agravarán y quedarán más fuera de control. El panorama no es alentador, pero todavía hay algo por hacer. Diversos esfuerzos y propuestas desde la sociedad civil y la academia han nacido de esta preocupación creciente por el agua y el medio ambiente. La gestión del agua bajo un territorio de cuenca tiene que ver con las acciones para aprovechar, conservar, proteger o recuperar el recurso agua. La finalidad es satisfacer la demanda de la población presente, asegurando el suministro en cantidad y calidad para las generaciones futuras. Propuestas técnicas se entremezclan con necesidades educativas y de participación. Todos coinciden. La educación es indispensable para cambiar nuestra relación con el medio ambiente. Algunas instituciones y asociaciones civiles han implementado campañas sobre el agua y acciones de limpieza y reciclaje de basura. Pero tenemos que ir más allá. Como sociedad debemos impulsar políticas públicas que apoyen a los más vulnerables y garanticen el derecho al agua de forma sustentable. Revaloremos su importancia como un bien natural necesario para la vida y como un derecho humano. Ante esta obligación ética y ambiental, que pague más quien más consume, que pague más el que derrocha o lucra con el agua, y que el gobierno cumpla su trabajo de manera honesta y transparente. Medios de comunicación, instituciones, empresas, ciudadanos, podríamos intensificar acciones sobre una nueva cultura del agua. Frente a la necesidad, los sistemas independientes de agua son una opción que muchas comunidades están construyendo, a pesar de las tensiones y conflictos que se generan con el gobierno. Mientras exista desigualdad e injusticia en el uso del agua, el problema no estará completamente resuelto. Promover la participación y la equidad de género en el ejercicio del derecho al agua es una tarea principal. Es preciso considerar algunas propuestas técnicas y prácticas, tener información actualizada sobre la calidad y cantidad de líquido y así poder tomar decisiones pertinentes. Cuando llueve, mucha del agua que cae limpia se contamina con aguas residuales en los cauces y el drenaje. Para ayudar a resolver el problema de abastecimiento y contaminación, es viable la instalación de sistemas de captación y retención de agua de lluvia mediante proyectos sociales. Bueno, yo creo que las alternativas que tenemos es almacenarla en grandes depósitos, como en otras ciudades, para utilizarla y aprovecharla en épocas de escasez, me refiero a la época seca, y potabilizarla. Otro asunto principal es el tratamiento de las aguas residuales que se usan fuera de la cuenca para la agricultura. Al final de los colectores debe haber una planta de tratamiento de aguas residuales. Esa planta es muy costosa. Ahorita está a más de 300 millones una planta, la construcción de la planta. Hay un círculo ahí vicioso. Nosotros les mandamos agua contaminada porque no tenemos planta de tratamiento, aunque desde 1991 se dijo que se iba a hacer por la cuestión del cólera, no se ha hecho a la fecha. Y estas comunidades utilizan esa agua para regar. Obviamente nos mandan la hortaliza contaminada. Un elemento que podría cambiar la contaminación del agua por residuos son las tecnologías domésticas alternativas. El baño compostero seco, los filtros de aguas grises, la composta, los biodigestores y la captación de agua de lluvia. El agua debe ser de interés público, motivo de organización, tema de reflexión y asunto de vida. Las mujeres tenemos una palabra fuerte que decir, ¿no?, de propuesta en estos espacios de tomas de decisiones del agua. Pero sin embargo, ahí también hay que hacer un trabajo fuerte para empoderar a las mujeres y poder tomar esos espacios, poder dar nuestra palabra en estos espacios, ¿no? Que desde las escuelas aquí en San Cristóbal podamos tener campañas educativas para que desde los niños, las niñas, desde los jóvenes nos demos cuenta del presente y del futuro de nuestra cuenca.
Me parece que es urgente que la sociedad en su conjunto, las empresas que están aquí presentes en el estado, los hoteleros, las embotelladoras de agua, todos los constructores, todos nos demos cuenta de la importancia de la cuenca y cómo la vamos degradando paulatinamente si seguimos a este mismo ritmo. Entonces la solución la tenemos todos y todas, y aquí todos los sectores tenemos que participar activamente en construir un modelo y una alternativa para San Cristóbal. Si no cuidamos el agua y no cuidamos las cosas que tenemos en nuestra vida, no tendremos nada al final. Ante nosotros la tarea. El agua es la vida, con ella todo, sin ella nada.